El Catecismo Mayor de Westminster. Pregunta. 21. ¿Permaneció el hombre en aquel estado original en que Dios lo creó al principio? Respuesta. Nuestros primeros padres, dejados a su propio libre albedrío, transgredieron el mandamiento de Dios al comer del fruto prohibido mediante la tentación de Satanás, por lo cual cayeron del estado de inocencia en que fueron creados. Pregunta. 22. ¿Cayó toda la raza humana en aquella primera transgresión? Respuesta. Puesto que el pacto fue hecho con Adán como persona pública, no sólo para sí mismo, sino para su posteridad, toda la raza humana que desciende de él por generación ordinaria pecó en él y cayó con él en aquella primera transgresión. Pregunta. 23. ¿A qué estado introdujo la caída a la raza humana? Respuesta. La caída introdujo a la raza humana a un estado de pecado y miseria. Pregunta. 24. ¿Qué es el pecado? Respuesta. El pecado es toda falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual fue dada como norma a la criatura racional. Pregunta. 25. ¿En qué consiste la pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre? Respuesta. La pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la falta de aquella justicia en la que Adán fue creado y la corrupción de su naturaleza, por todo lo cual el hombre está totalmente indispuesto, incapacitado y puesto en oposición a todo lo que es espiritualmente bueno y totalmente inclinado a todo mal. Y esto de manera continua, lo cual es comúnmente llamado pecado original, del cual proceden todas las transgresiones que se cometen. Pregunta. 26. ¿Cómo se transmite el pecado original de nuestros primeros padres a toda su posteridad? Respuesta. El pecado original se transmite desde nuestros primeros padres a su posteridad por generación natural, de tal modo que todos los que proceden de ellos de aquella manera son concebidos y nacidos en pecado. Pregunta. 27. ¿Qué miseria trajo la caída sobre la humanidad? Respuesta. La caída trajo sobre la humanidad la pérdida de la comunión con Dios, el descontento y maldición de Dios, de manera que por naturaleza somos hijos de ira, esclavos de Satanás y justamente sujetos a todos los castigos en este mundo y en el venidero. Pregunta. 28. ¿Cuáles son los castigos del pecado en este mundo? Respuesta. Los castigos del pecado en este mundo son ya sea internos, como la ceguera de la mente, el sentimiento de reprobación, los fuertes engaños, la dureza de corazón, el horror en la conciencia y los afectos viles, o externos, como la maldición de Dios sobre las criaturas por culpa nuestra, y todos los demás males que nos acontecen en nuestros cuerpos, nombres, estados, relaciones y ocupaciones, junto con la muerte misma. Pregunta. 29. ¿Cuáles son los castigos por el pecado en el mundo venidero? Respuesta. Los castigos por el pecado en el mundo venidero son la eterna separación de la presencia consoladora de Dios, y los más dolorosos e interminables tormentos en el cuerpo y el alma en el infierno para siempre. Pregunta. 30. ¿Deja Dios perecer a toda la raza humana en el estado de pecado y miseria? Respuesta. Dios no deja a todos los hombres perecer en el estado de pecado y miseria, en el que cayeron al violar el primer pacto, comúnmente llamado el pacto de obras, sino que de su puro amor y misericordia rescata a sus elegidos de aquel estado y los traslada a un estado de salvación mediante el segundo pacto, comúnmente llamado pacto de gracia.